dos, tres. Buenas tardes, profesor. En esta exposición hablaremos sobre un tema muy importante para la vida cristiana y para la misión de la Iglesia, la apologética acerca de la apologética cristiana. Vamos a ver acerca de la apologética cristiana. Bueno, veremos significado, cuál es su base bíblica, también por qué fue necesaria desde la Iglesia primitiva, también estaremos viendo lo indispensable que es para hoy el texto que se encuentra en Primero de Pedro, capítulo 3, de los creyentes estar siempre preparados para presentar defensa. Los objetivos de la exposición. El propósito de esta presentación es comprender de manera clara los conceptos básicos de la apologética. Vamos a ver su importancia en el contexto actual también. También queremos identificar ejemplos bíblicos, o sea, de apologética del Nuevo Testamento. Revisar brevemente su historia y conocer métodos que han sido utilizados para defender la fe cristiana. ¿Qué es la apologética? Queremos saber qué es la apologética. La palabra apologética significa literalmente defensa o discurso de defensa. En el mundo griego era un término jurídico usado en los tribunales cuando alguien presentaba argumentos. Esto fue adoptado por el cristianismo para describir aquella labor intelectual que demuestra que el Evangelio no es irracional ni simple credulidad, sino que está basado en fundamentos sólidos y fuertes. Zacarías lo define de manera clara diciendo que la apologética busca presentar la fe cristiana de forma racional, convincente y persuasiva, fortaleciendo las convicciones de los creyentes, llamándolos a amar también a Dios con la mente. En el resumen, la apologética cristiana es la defensa razonable del Evangelio con tres evangelísticos doctrinales. Propósito de la apologética. Ahora bien, ¿para qué sirve la apologética? La apologética tiene varios propósitos principales. Primero, defender el Evangelio cuando es atacado o malinterpretado. Segundo, explicar la fe cristiana de forma clara, lógica y comprensible. Tercero, fortalecer a los creyentes afirmando sus convicciones. Cuarto, apoyar la evangelización eliminando obstáculos intelectuales que impiden una persona considerar seriamente a Cristo. Es importante entender que la apologética no sustituye el Evangelio, por si acaso, sino que prepara el terreno para que el Evangelio sea escuchado, entendido correctamente. La base bíblica en el Nuevo Testamento, muchas personas creen que la apologética es una práctica moderna y no es así. En realidad, está profundamente presentado en la Biblia. Por ejemplo, Jesús apeló a la evidencia de sus obras, de sus milagros, señales y maravillas como prueba de su identidad, tal como aparece en Juan 5:36. También el apóstol Pablo practicó apologética constantemente, discutiendo y razonando con las personas. Hechos 17, capítulo 17, verso 2. Dice que Pablo discutía con ellos por medio de las escrituras. Ahí hacía apologética. Además, el apóstol Pedro da un mandato claro en primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 15, cuando dice, debemos estar preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Por lo tanto, la apologética no es opcional, es bíblica y forma parte de nuestro testimonio cristiano. Ejemplo clave lo veremos en Pablo cuando está en Atenas. Uno de los ejemplos más claros de la apologética en el Nuevo Testamento es el discurso del apóstol Pablo en Atenas en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 22 al 31. Pablo llega a esta ciudad, una ciudad llena de idolatría, de filosofía. Él observa la cultura, analiza las creencias de los atenienses y los conecta con ellos usando el altar donde decía al Dios no conocido. Pablo presenta un argumento tan tremendo y tan lógico del Dios creador del universo, entonces puede ser contenido en templos hechos por manos de
manos humanas, no puede ser contrario. Entonces, finalmente, Pablo concluye con el mensaje central, el llamado al arrepentimiento y la proclamación de Cristo resucitado. ¿Cuál fue el resultado inmediato? Muchos se burlaron, otros quisieron escuchar nuevamente, otros sí creyeron, qué lindo, como Dionisio y Dámaris. Esto que muestra que la apologética produce varias reacciones o diferentes reacciones, pero siempre cumple un propósito. ¿Y cuál es? Presentar la verdad de Cristo con claridad. Dios le bendiga, profesor. A mí me toca ver los resultados inmediatos o relativos que tuvo la apologética en el Nuevo Testamento. Bueno, generó resultados importantes, inmediatos. Primero, ayudó a derribar objeciones. Segundo, persuadió a muchos creyentes. Tercero, fortaleció a los creyentes en ese tiempo de la persecución. Y cuarta, permitió enfrentar a las falsas doctrinas. Muchos escritos de los apóstoles o apostólicos tienen un carácter apologético como Gálatas y Colosenses, que afrontaron las herejías doctrinales, o Judas y Pedro, que advierten contra los falsos maestros. Así, la apologética fue importante, un instrumento muy importante y la clave para la expansión del cristianismo. Y la historia de por qué surgió en la iglesia primitiva, pues después del periodo apostólico, la apologética cristiana se intensificó por dos razones: la persecución del Estado romano, porque Roma acusaba a los cristianos de sedición porque no adoraban al emperador, o lo acusaban de ateísmo porque no adoraban a los dioses romanos, e incluso decían que eran incestuosos o también caníbales porque distorsionaban la cena del Señor y las reuniones cristianas. La segunda razón fue la defensa doctrinal. Surgieron herejías peligrosas como el gnosticismo, ahí es donde nació el gnosticismo, el arrianismo, el marcionismo y otras que amenazaban la pureza del Evangelio. Por eso la Iglesia desarrolló personas que se le llamaron apologistas, que defendieron la fe tanto contra ataques externos como internos también. Ahí podemos ver apologistas importantes, como en la historia de la Iglesia hubo defensores de la fe, como en los primeros siglos destacaron Justinino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Orígenes y Atanasio. Ellos eh, defendieron la fe frente al paganismo y frente a las doctrinas falsas. Y en la Edad Media también surgieron otras figuras como Agustín de Hipona, Anselmo de Canterbury y Tomás de Aquino. Aunque algunos no fueron perfectos, a veces se equivocaban, su parte ayudó a establecer bases sólidas como las doctrinas de la Trinidad, la autoridad de la Escritura y la identidad de Cristo. Ahora, en la apologética de hoy, ¿cuál es su importancia en este tiempo? Michael Green afirma que la iglesia moderna ha descuidado ya la apologética, no nos preocupamos de eso, y se ha concentrado más en predicaciones emocionales, dejando de lado lo intelectual. Esto ha generado consecuencias demasiado graves. Primero, porque hay muchos pastores que saben predicar, pero no saben argumentar la fe, no saben defender la fe. Segundo, muchos creyentes, al no ser predicados bien, no saben qué creen y se vuelven vulnerables ante dudas. Cuando le preguntan, no saben responder. El tercero, los seminarios y los centros de formación ministerial a veces no preparan adecuadamente a los líderes para enfrentar pensamientos modernos. Por eso estamos en el seminario aprendiendo. Hoy vivimos una sociedad marcada por el ateísmo, el relativismo y el pluralismo religioso. Por eso la apologética no es un lujo, es una necesidad. Y ¿cuál es el mandato bíblico? La apologética tiene un mandato, un fundamento directo en la Escritura, en 1 Pedro 3:15, que dice: santificad al Señor vuestros corazones y estar siempre preparados para toda buena defensa, para presentar defensa, ¿no? Entonces Norman Heiser explica este texto que contiene tres verdades. Primero, los inconversos hacen preguntas directas, profundas, serias. Segundo, el cristianismo. Yo creo que los cristianos también tenemos que hacernos esas mismas preguntas. Y el cristianismo tiene que tener respuestas sólidas. Y tercero, Dios manda que tenemos que responder. Por lo tanto, la apologética
no tiene solamente, no es solo un interés intelectual, sino es una obediencia al mandato de Dios. Ahora, ¿cómo podemos utilizar la apologética como preevangelización? La apologética funciona como una herramienta, es decir, prepara el camino para que una persona pueda recibir el Evangelio y lo hace de varias maneras. Primero, muestra que la fe cristiana no es irracional. Segundo, responde a objeciones y elimina perjuicios. Tercero, no solamente defiende el cristianismo, sino que también muestra la debilidad de otras como visiones como el ateísmo o el relativismo. Entonces, te podemos entender, y finalizando mi exposición, que la apologética no salva, pero abre las puertas para que el mensaje de salvación sea escuchado. Hasta aquí mi parte, profesor. Bueno, es eficiente el fideísmo, riesgo del fideísmo, tenemos, fomenta el antiintelectualismo en la iglesia, dificulta responder a ocasiones serias, deja al creyente sin herramientas ante el escepticismo, ante el escéptico. Recomendaciones para el apologista, escuchar primero, la disposición genuina de entender el interlocutor, dependencia bíblica, la escritura como fundamento último, guía del espíritu, sin él todo argumento es insuficiente, lo vamos a ver Primera de Corintios 2:1 al 5, carácter y humildad, la vida del apologista, da a su mensaje. Luego vamos a ver cuatro pilares irrenunciables, la ley de no contradicción, una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo y al mismo sentido, la ley de causalidad, todo efecto tiene una causa suficiente que lo explica, confianza en lo sensorial, muestra los sentidos, no proporciona conocimiento fiable del mundo real y validez del lenguaje analógico, podemos hablar significativamente de Dios usando analogías humanas. Bueno, conclusión y desafío final. En nuestra conclusión tenemos que es bíblica y necesaria, la apologética no es opcional, está ordenada por Dios, nos va a fortalecer la fe, el creyente seguro convence y discipula mejor, impulsa la evangelización, elimina las barreras para que el evangelio sea escuchado, defiende la verdad, estas cosas están escritas para que creáis. eh, Juan 20:31. Eso sería toda nuestra exposición. Muchas gracias, profesor. Dios le bendiga.